Buenos días, señor Fishman, ¿verdad? Espero que estés bien. Bienvenido a esta entrevista. Buenos días, señor. Sí, soy el señor Fishman. Y sí, estoy bien. Feliz de estar aquí hoy. Eso es bueno. Muy bien. Entonces comencemos. Cuéntame sobre ti. Soy todo oídos. Bueno, actualmente soy ejecutivo de cuentas en Smith, donde manejo a nuestro cliente de mejor desempeño. Antes de eso, trabajé en una agencia donde estuve en 3 marcas nacionales importantes de atención médica diferentes. Y aunque realmente disfruté el trabajo que hice, me encantaría tener la oportunidad de profundizar mucho más en una empresa específica. Por eso estoy tan entusiasmado con esta oportunidad, con esta increíble empresa, señor. Es interesante. Y dime, ¿cómo supo de este puesto? Para ser honesto, me enteré de una vacante en el equipo ejecutivo a través del amigo de un amigo. Y como soy un gran admirador de tu trabajo, es decir, de esta empresa, y te sigo desde hace un tiempo, decidí que sería un gran puesto para mí postular. Esto es lo que he estado buscando. Entiendo, pero ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? Dime. Bueno, leí un poco sobre el nuevo centro que están construyendo en esta ciudad. Y eso me entusiasma porque sé que esto significa que habrá oportunidades de conocer a grandes líderes. También supe a través de un artículo de Wall Street Journal que usted también se está expandiendo en México. Hablo español con fluidez y estaría ansioso por dar un paso al frente y ayudar a esta empresa cuando sea necesario. Veo que has investigado mucho sobre esta empresa. Genial. Y tú hablas español. Eso también es muy importante porque es necesario hablar al menos 3 idiomas. Lo sé, señor. Hablo español, inglés, alemán e italiano. Sé que esto es importante. Sé que tenemos que reunirnos con líderes importantes de diferentes empresas alrededor del mundo. Y esa es una de las razones principales por las que quiero conseguir este trabajo, señor. Esto me entusiasma. Excelente. Es importante saberlo. ¿Cuáles son tus mayores fortalezas? Yo diría que una de mis mayores fortalezas es llevar la organización a entornos agitados e implementar procesos para hacer la vida de todos más fácil. También lo hice en mi trabajo anterior. En mi función actual como asistente ejecutivo de un director ejecutivo, creé nuevos procesos para prácticamente todo, desde programar reuniones hasta planificar agendas mensuales para todos y preparar apariciones en eventos. Me encantaría aportar ese mismo enfoque a esta empresa. Soy bueno organizando. También puedo liderar personas y grandes equipos de trabajo. Puedo organizar mi tiempo para reunirme con todos los clientes. Está bien. ¿Y cuáles consideras que son tus debilidades? Bueno, puedo tener problemas para pedir ayuda, porque soy independiente y disfruto trabajando rápido. Me ha resultado difícil pedir ayuda cuando la necesito. Esa es la cosa. He aprendido
que es mucho más beneficioso tanto para mí como para el negocio. Extender la mano cuando no entiendo algo o me siento agotado por mi carga de trabajo. También entiendo que muchos expertos a mi alrededor tienen conocimientos y habilidades específicos que pueden mejorar mi trabajo. Mientras sigo trabajando en ello, he podido producir más trabajo de alta calidad. Como resultado de recibir ayuda de quienes me rodean. Como te dije antes, todavía estoy trabajando en ello. Entiendo. ¿Cuál es tu mayor logro profesional? Mi mayor logro fue cuando ayudé a la empresa para la que trabajaba para conseguir uno de sus clientes más importantes. Había planeado esa reunión durante meses. Tuve que investigar sobre ese cliente. Encontré información valiosa e hice una presentación. Y como pude convencerlo, la empresa creció considerablemente. Eso suena genial. Cuénteme sobre un desafío o conflicto que haya enfrentado en el trabajo y cómo lo resolvió. Hace 2 años tuve una reunión importante con un cliente. Iba a ser un trato de $1 millón. Preparamos esa presentación durante meses, pero no pudimos asistir. Tenía una oferta mejor. Me afectó mucho no poder convencer a ese cliente de que aceptara unirse a la empresa. Me afectó tanto que me deprimí y no pude superarlo por un tiempo. Estaba seguro de que todo era perfecto, o sea, la presentación, pero a él no le gustó. Bueno, gracias a eso entendí algo muy importante. No siempre podemos ganar. A veces fallamos al hacer algunas cosas y eso es una parte vital para mejorar su desempeño. Aprendí muchas cosas gracias a eso y sigo sin dejar que las derrotas me afecten tanto. Bien, eso es cierto. Podemos intentar hacerlo lo mejor que podamos, pero no siempre podemos ganar. Ahora, necesito saber algo. ¿Alguna vez te han despedido? No, señor. Nunca me han despedido. Bueno, una vez cuando era adolescente, trabajé para una tienda, pero llegó el sobrino del dueño de otro país y me reemplazó. Entiendo. Ahora, ¿cómo te describirán tu jefe y tus compañeros de trabajo? De hecho, en mi evaluación de desempeño más reciente en abril, mi supervisor directo me describió como alguien que toma la iniciativa y no rehúye los problemas difíciles. Eso es lo que él dijo. Y en ese informe, mis compañeros de trabajo también escribieron cosas similares sobre mí. Me alegré mucho de leerlo. Está bien. ¿Y cuáles son sus expectativas salariales? ¿Cuánto te gustaría ganar? Bueno, según el mercado laboral actual, estoy solicitando $5,000 mensuales más prestaciones. Bueno, hablaremos de ello más tarde. Por el momento, felicidades. Has superado esta entrevista con éxito. Bien hecho. ¿En serio? Oh, muchas gracias.
Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tendrás una entrevista final con el dueño de la empresa y listo. Te avisaré cuándo y a qué hora será. ¿Tú también quieres verlo? Dinos. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.